Hola a todos los presentes. En esta oportunidad, mi grupo conformado por Castro Araceli, por Chávez Soto, por Maquiavelo Alexia, por Visconti Andrea y por quienes habla García Diego, les vamos a hablar al respecto del caso de Adolf Hitler. Primero vamos a empezar con la biografía. Hitler fue un militar y político de origen austriaco, quien nació un 20 de abril del año 1889. Sus padres fueron Alois Hitler y Clara Pols. Su infancia se desarrolló con un padre duro y pasional, además de una madre 23 años más joven que su marido, la cual consideraba bondadosa y prematuramente envejecida. Hitler manifiesta constantemente su desagrado con su padre, ya que éste constantemente lo azotaba y solía aplicarle una disciplina muy dura desde que era muy joven. Esto provocó que no exista una buena relación entre ellos. Cuando su padre falleció, convenció a su madre de que tenía una grave enfermedad para así poder dejar la escuela y postularla a la Academia de Bellas Artes y poder convertirse en pintor. Lastimosamente fue rechazado de esta academia. Desde muy joven se convirtió al nacionalismo germánico y antisemita, cautivado por las lecturas sobre estos temas y por la influencia que ejerció su profesor Leopold Poetsch. Formó parte del ejército que peleó en la Primera Guerra Mundial. Hitler ingresó en un partido ultraderechista donde ascendió hasta el poder máximo en este partido, el cual era el Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el cual se declaraba antisemita, nacionalista, antiliberal, anticomunista y antipacifista. Su primer intento fallido por alzarse con el poder fue en 1923, el cual terminó en una cárcel de 9 meses para él, donde él escribió el libro de Mi lucha. En 1933 fue nombrado jefe de gobierno y fue responsable de la Segunda Guerra Mundial. Hitler era una persona dura y cruel. Manifestaba sin discreción alguna su asco por los judíos y por aquellas personas que consideraba de la raza inferior. Falleció el 30 de abril de 1945 en Berlín, Alemania. Hipótesis diagnóstica y plan de evaluación. Lograr establecer el diagnóstico de una persona sin observar ni analizar su comportamiento y características de una manera directa es complicado, ya que no se puede realizar una exploración psicológica real. Pero en el caso de Hitler, la única manera de establecer algo semejante a un perfil psicológico, según el análisis de sus discursos, sus anécdotas y las ideas que transmitió a lo largo de su vida. De acuerdo con los antecedentes vistos en la biografía del personaje, nosotros consideramos que un posible diagnóstico sería el trastorno de personalidad narcisista, ya que se caracteriza por tener el sentimiento de grandeza y superioridad ante otras personas, y que solo se interesa por sí mismo y sus intereses. Estas características son notorias en Hitler, ya que podemos notar que él se consideraba como alguien superior al resto, considerando a los judíos como seres inferiores, desagradables y despreciables. Por otra parte, podemos notar que Hitler era una persona manipuladora y que carecía de empatía hacia los demás, ya que no le importaba el utilizar a las personas para su propio beneficio y lograr obtener lo que tanto anhelaba. Debemos considerar que él estaba dispuesto a destruir al país antes de ser derrotado. Algunas pruebas que nos ayudarían a corroborar que padecía de este trastorno son la escala de evaluación de psicopatía de Harren revisada, que es considerada una de las herramientas más utilizadas en el ámbito clínico y forense, ya que se encarga de detectar rasgos psicopáticos como sería el tener comportamientos agresivos o violentos. La evaluación clínica multiaxial de Millow, que esta prueba está dirigida para los adultos y se encarga de evaluar trastornos de personalidad y los síndromes clínicos. La evaluación multifélix de personalidad de Minnesota esta es una prueba más utilizada para la elaboración de un perfil psicológico de la personalidad, ya que tiene como propósito evaluar la personalidad y la detección de psicopatologías. Y por último, la evaluación de personalidad de Neo-PR, que esta prueba tiene como objetivo evaluar los principales factores de personalidad, tales como neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad. Los diagnósticos diferenciales son un conjunto de procedimientos por el cual se va a identificar una determinada enfermedad o trastorno, excluyendo otras posibles causas que presenta un cuadro clínico semejante al que el paciente, o en este caso nuestro personaje, puede padecer.
Por ejemplo, uno de los diagnósticos diferenciales que encontramos para nuestra hipótesis del trastorno de personalidad narcisista, dentro de este presenta 6 criterios según el DSM. Otro diagnóstico podría ser el trastorno de la personalidad límite, que encontramos que nuestro paciente cuenta con 4 criterios. Por otro lado, también el trastorno de la personalidad esquizotípica con 4 criterios, el trastorno de la personalidad antisocial con 3 criterios y el trastorno bipolar 1 con episodio hipomaníaco con 2 criterios, los cuales serán explicados a continuación. Bueno, ahora vamos a explicar acerca de los diagnósticos diferenciales con más profundidad y vamos a empezar con el trastorno de la personalidad límite. Bueno, este trastorno se puede relacionar a Hitler con algunos aspectos que definen. Por ejemplo, sus cambios repentinos de humor, que muchas veces le tornaban agresivos, como también incapaz de poder controlarse a sí mismo, por tanto tampoco poder controlar sus acciones. Incluso, él solía generar cambios repentinos sobre su misma imagen, que lo impulsaba a pasar de un Adolfo Hitler que era artístico y quizás sensible, a un Hitler que era totalmente violento y despiadado, el cual golpeaba cosas al sentirse enfadado. Por otro lado, también observamos que sus relaciones interpersonales eran inestables, ya que se le consideraba una persona bastante rencorosa, como también se le consideraba vengativa, que menospreciaba a los demás. Es por lo que inferimos que él no contaba con muchas relaciones amicales. Dentro de este trastorno hemos considerado que presenta 4 criterios. Uno que era el patrón de relaciones interpersonales inestables que les mencioné, otro la alteración de la identidad, otro la inestabilidad afectiva y también el enfado inapropiado. Por otro lado tenemos el trastorno de la personalidad esquizotípica y en realidad esto era porque Hitler cayó en delirios religiosos. Él focalizaba sus esfuerzos en el exterminio judío a medida que la guerra se volvía en su contra. Y por otro lado, también sus discursos, que eran súper elaborados y convencía a multitudes que posteriormente ellos se volvían sus seguidores. En cuanto a sus relaciones interpersonales, de acuerdo a este trastorno, él era bastante distante y no mostraba afecto. Se limitaba haciéndolo, por ejemplo, con su esposa, con su sobrina. Y vuelvo a repetir, de acuerdo a este trastorno, él tampoco tenía amigos íntimos en quien confiar. Hemos considerado que dentro de este trastorno se presenta 4 criterios. Uno que eran las creencias extrañas sobre los delirios religiosos que les mencioné, otro sobre los pensamientos y discursos extraños, otro sobre el afecto inapropiado o limitado, y otro porque no tenía amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. Otro trastorno de personalidad diferencial es el antisocial. Y es que Hitler, a la edad de 15 años, logró comprender la diferencia entre el patriotismo y el nacionalismo. Y desde ese entonces, él decidió convertirse en un fanático nacionalista alemán. ¿De qué manera? Adoptando sus ideas extremistas, que se caracterizaban por la falta de remordimiento. Además, en su libro, él tenía un libro que había sacado, se titulaba Mi lucha, narraba que cuando se fue a Viena, se solventaba con lo poco que ganaba. Sin embargo, muchas veces prefería quedarse con hambre varios días después, por ejemplo, para poder comprarse libros o poder asistir a la ópera. Ahora muchos se preguntarán, pero está bien, ¿no? O sea, Hitler si hacía eso era porque quizás quería salir adelante, quería esforzarse más en sus estudios. Sin embargo, tenemos que diferenciar cuando se trata de una actitud o un comportamiento que es extremista. En este caso, él no podía quizás, o sea, se quedaba con hambre para poder hacer esto, ¿no? Y eso era una actitud totalmente extremista, porque él tenía una desatención propia hacia sus necesidades básicas. También generó un tipo de rebelión a sus estudios, para oponerse a su padre, ya que la relación entre ellos, como lo habían mencionado en la biografía, no era muy agradable. Asimismo, en primero de secundaria, él perdió el interés hacia sus estudios y por consecuencia él tuvo que jalar el año. Poco tiempo después su padre fallece y Hitler fingió tener una grave enfermedad para así convencer a su madre de ya no poder asistir a la escuela. Es por ello que dentro de estos criterios que consideramos que pertenece a este trastorno, uno era el engaño, ¿no? Que se manifestaba por mentiras repetidas. Más allá de que mintió para su madre, él tenía constantes mentiras. Otra es la desatención imprudente de la seguridad propia, por tanto también a los demás. Y por último, la ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. O sea, no tenía ningún tipo de remordimiento.
Otro trastorno que les explicará Alexia a continuación es el de personalidad antisocial. Perdón, bipolar. En el trastorno bipolar 1 con episodio hipomaníaco tenemos dos criterios. Uno de ellos es el aumento de la autoestima, el cual en Hitler se manifestó a través de las ideas que impartía durante sus discursos, donde denotaba euforia y sentimientos de grandeza, ya que Hitler siempre se vio como una persona superior al resto. Por otro lado, también, Hitler tenía una gran obsesión por ganar la guerra. Podemos decir que su participación era excesiva, y por consecuencia no le importó si ocasionaría la muerte de muchas personas e incluso por no detenerse y aceptar su derrota, optó por suicidarse. Después de analizar cada uno de los diagnósticos diferenciales, observamos que el personaje no cumple con los criterios requeridos para diagnosticar alguno de ellos. Tomemos en cuenta que las características más útiles para discriminar el trastorno de la personalidad narcisista de los trastornos de la personalidad histriónica, antisocial y límite es que sus estilos de interacción se caracterizan por la grandiosidad, la coquetería, la insensibilidad y la necesidad respectivamente. Es por ello que escogemos el trastorno narcisista ya que cumple con 6 de los criterios mencionados en el DSM, ya que Hitler era una persona con la autoestima tan vulnerable que lo hacía sensible a la derrota, por lo que, como todos sabemos, optó por suicidarse en vez de admitir que había perdido la guerra. Por otro lado, como sabemos, también sus relaciones interpersonales se veían afectadas por su necesidad de admiración, que también reflejaba en cada discurso que impartía conmoviendo las masas. Por otro lado, observamos que el desprecio con respecto a las sensibilidades e intereses de los demás era muy notorio, por ejemplo, con las necesidades de su pueblo, y el desprecio también hacia los judíos. Debemos hacer mención también que se aprovechaba a los demás para sus propios intereses. Bueno, ahora les hablaré sobre el plan de tratamiento. El objetivo del plan de tratamiento sobre el trastorno de narcisista de personalidad se requiere principalmente de un servicio individualizado, integral y multidisciplinar para que las personas que padecen ese trastorno y también para las personas que sean sus familiares. Es necesario una estrategia de intervención integral que favorezca la continuidad del tratamiento. También es importante proporcionar a los pacientes una intervención lo menos intrusiva posible para favorecer la autonomía de los pacientes en las distintas áreas de su vida. La evaluación y el tratamiento se aborda desde una perspectiva biopsicosocial. Esta estructura asistencial permite la puesta en marcha de forma simultánea de una gran variedad de recursos humanos, técnicos y terapéuticos. Cabe resaltar que la duración de los tratamientos del trastorno narcisista de la personalidad son generalmente largos y requieren en algunos casos la utilización de distintos dispositivos asistenciales. La psicoterapia psicodinámica, que se centra en los conflictos subyacentes, puede ser eficaz en algunos enfoques desarrollados para el trastorno limítrofe de la personalidad. Estos incluyen el tratamiento basado en la mentalización, la cual sería la mentalización refiere a la capacidad para comprender su propio estado de ánimo y el estado de ánimo de los demás. Se cree que la mentalización se debe aprender a través de un vínculo seguro con el cuidador. El tratamiento basado en la mentalización ayuda a los participantes o a los pacientes a hacer que sus emociones de manera sean eficaces, por ejemplo, calmarse cuando están alteradas, o también entender cómo contribuyen a sus problemas y dificultades con los demás, y por último, reflexionar y comprender las mentes de los demás. Por siguiente, tenemos la psicoterapia centrada en la transferencia. Se enfoca en la interacción entre el paciente y el terapeuta. El terapeuta hace preguntas y ayuda a los pacientes a pensar acerca de sus reacciones para que así puedan examinar sus autoimágenes distorsionadas, exageradas y poco realistas durante la sesión. Se destaca el momento actual, que por ejemplo sería con los pacientes cómo los pacientes están relacionados con su terapeuta, más que el lado pasado, que cuando un paciente tímido, tranquilo, de repente se vuelve hostil e inquisitivo. El terapeuta puede preguntar si el paciente notó algún cambio en los sentimientos y luego pedirle al paciente
que piense acerca de cómo se sintió el terapeuta y él mismo cuando se produjo el cambio. El propósito de esta psicoterapia centrada en la transferencia sería que los pacientes desarrollaran un sentido más estable y realista de sí mismo y de los demás, al igual que relacionarse con los demás de una manera más saludable a través de la transferencia del terapeuta. Bueno, esto sería todo y muchas gracias por haber prestado atención a nuestra exposición.